Hola a todos, mi nombre es Alejandro Serioni y aquí estamos para continuar con nuestros videos. Ya tenemos presente en el editor para continuar escribiendo el código de nuestro programa en RPG llamado P002 RPG, que realiza altas, bajas y modificaciones sobre el archivo físico F002 de personas. Vamos a continuar escribiendo el código de donde dejamos en el video anterior. Estábamos escribiendo en la subrutina S003, que era la subrutina en la cual hacíamos el alta del registro. Habíamos ya validado la entrada del dato por pantalla del apellido y nombre que fuera diferente de blancos. Ahora lo que vamos a hacer a continuación aquí, insertamos una línea, vamos a realizar la validación de la fecha de nacimiento, el dato que va a tener que ingresar, que es la fecha de nacimiento de la persona, que va a poder dejarlo en 0. Pero si ingresa un valor diferente de 0, vamos a validar que esa fecha sea correcta, porque el dato, fecha de nacimiento, es un dato del tipo numérico de 8 posiciones. No es un dato del tipo fecha. Entonces debemos validar que en ese dato numérico haya una fecha que sea válida, que el día, el mes, el año y la centuria sean correctos. Vamos aquí a invocar entonces a una subrutina, ejecutar subrutina, que la vamos a llamar S05005, en donde vamos a realizar la validación de la fecha de nacimiento. Aquí vamos al final a escribir, a crear esta subrutina. Muy bien, vamos a comenzar colocando un comentario. Para ello vamos con la tecla F13 a cambiar los valores de omisión para la sesión para permitir en la entrada no solo en mayúsculas sino en minúsculas dentro del editor. Colocamos solo entrada mayúsculas, no, para poder entrar también en minúscula, escribir. Bueno, aquí vamos a colocar un texto que va a ser un comentario que vamos a poner válido fecha de nacimiento. A continuación vamos a escribir la primera línea de código, el comienzo de la subrutina. La etiqueta es el nombre de la subrutina S005. Luego tenemos el final de la subrutina. Y le vamos a poner como nombre de etiqueta al final E de en final 005. Bueno, vamos a comenzar a escribir el código. Vamos a poner unas líneas para separar aquí el código, que no quede todo tan junto. Y vamos a comenzar escribiendo nuestras líneas para la subrutina S005. Bueno, vamos a comenzar usando una variable que vamos a declarar aquí al comienzo de la subrutina y le vamos a dar un valor para indicar si la fecha de nacimiento que ingresó es errónea o no. Entonces vamos a poner mob, vamos a poner una n
a una variable que le vamos a poner como nombre pesos ER de error, F de fecha. Entonces, aquí estamos declarando una variable que nos va a indicar si la fecha tiene error o no. Con N no tiene error, con Y de yes o sí tiene error. Vamos a comenzar colocándole el valor N, que no tiene error. Vamos además, F4, a darle una longitud, la vamos a definir. Va a ser de una posición, y acá en posiciones decimales no colocamos nada porque va a ser una posición alfanumérica. A continuación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El usuario ingresa por pantalla la fecha de nacimiento, que es un dato numérico en la pantalla, en el registro de pantalla, y lo ingresa en el formato día, mes, centuria, año. Entonces aquí vamos a poner una sentencia de código que va a ser la siguiente. Vamos a tener que ir primero aquí arriba, donde tenemos nuestras estructuras de datos en el formato de hoja I, y vamos a definir una nueva estructura que le vamos a poner pesos, día, mes, año con centuria, que va a ser una estructura de datos que va a tener 8 posiciones. 8 posiciones. Luego esta estructura de datos se va a componer de la siguiente forma. Va a tener desde la posición 1 a la posición 2, o sea, la posición 1 y 2 van a ser el día. Posiciones decimales 0, porque va a ser numérica, y acá le vamos a poner pesos a esta parte de los datos de la estructura, la vamos a llamar día, mes, año, la parte del día, día. Luego, a esto lo podemos copiar, y lo vamos a copiar 2 veces antes de la ejecución de la subrutina S001. Le ponemos una B de before 2 veces, y vamos a declarar de la 1 a la 2, luego de la 3 a la 4, 3 y 4 va a estar el mes, y desde la 5 a la 8 va a estar la parte del año con la centuria. Muy bien, allí hemos declarado este dato. Para a este dato mover el dato justamente que van a ingresar el operador por pantalla. Entonces aquí vamos a mover el dato P1 fecha de nacimiento a pesos DMA, el dato que acabamos de definir en la estructura. Antes de ello vamos a hacer lo siguiente. Podemos dejar, porque le vamos a permitir al usuario que deje el dato en 0, en blanco. Si es igual P1 fecha de nacimiento, el dato que ingresa por pantalla, a asterisco ceros, a ceros,
cerramos el if, ponemos un goto al final de la subrutina, E005, para que salga de la subrutina y va a salir con la marca de que no hay error, porque permitimos que la fecha de nacimiento quede en 0. Si no, va a seguir y la va a mover al dato de pantalla a nuestro dato que declaramos en la hoja y en la estructura de datos donde tenemos día, mes, centuria y año. Aquí lo que vamos a hacer es comenzar a validar lo que ingresó el operador como fecha de nacimiento. Vamos a decir, por ejemplo, primero que nada, si LT, que es menor que, si la parte del día, mes, año, la parte del año, las últimas 4 posiciones, es menor a 1900, vamos a poner que es un error. Vamos a cerrar el if, porque no podemos a esta altura del año que estamos, digamos, en el año 2023, tener personas aún vivas que han nacido en el año 1900, anteriores al año 1900. Entonces, aquí vamos a colocarle una Y a la variable pesos ERF, ya la definimos ahí, no hace falta que la volvamos a especificar de qué tipo es, y nos vamos al final de la subrutina, pero en este caso con la marca de que la fecha de nacimiento es errónea. Si el año que ingresó es superior a 1900, vamos a tener que comenzar a hacer lo siguiente aquí. Vamos a tener que hacer lo siguiente. Primero que nada, tenemos que ver si el año es bisiesto o no. Para saber si un año es bisiesto, lo que se hace es dividir el año por 4 y el resultado de esa división no debería darnos resto. Si no nos da resto, no tenemos decimales en ese resultado, o los decimales son igual a 0, quiere decir que el año es bisiesto, entonces febrero tendría 29 días en vez de 28. Si nos da resto, es decir, si tenemos decimales diferentes a 0, es un año que no es bisiesto y ese año, febrero, tiene 28 días. Entonces vamos a dividir por 4 a la parte del año. Día, mes, año. Y vamos a guardar el resultado de esa división por 4 del año en una variable que vamos a definir aquí, y le colocamos el nombre, que le vamos a llamar pesos resu, de resultado, y le vamos a dar una longitud de 6 posiciones numéricas, de las cuales 2 posiciones van a ser decimales, 4 enteros y 2 decimales. Presionamos entrada y bueno, ¿y acá qué pasa? En la parte de los decimales, si esos decimales son 0, quiere decir que estamos frente a un año bisiesto. Si no, es un año no bisiesto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos, para poder extraer la parte de los decimales, vamos a colocar un move del resultado
a una variable que vamos a crear, que va a ser, por ejemplo, pesos deci, que va a ser la parte decimal. El mueve de derecha hacia izquierda. En una variable de 2 posiciones, entonces movería la última posición y la penúltima, que serían las 2 posiciones decimales. En deci tenemos los decimales. Entonces aquí lo que debemos hacer es alfanumérica. Entonces aquí vamos a decir, si es igual pesos deci a 00, estamos frente a un año bisiesto. Vamos a cerrar aquí el endif, el if. Y entonces febrero va a tener 29 días. Muy bien, vamos a ir grabando. Y ahora vamos a necesitar algo en particular que hacer. Vamos a volver hacia arriba, página hacia arriba, y vamos a definir un nuevo formato de hoja, que este formato de hoja viene luego del formato F y antes del formato de hoja I, que es el formato E. En este formato se definen arreglos o matrices. Vamos a presionar F4. Aquí en nombre de tabla vamos a colocar, por ejemplo, peso CD de cantidad de días que tiene el mes. Cada mes tiene una cantidad de días. Aquí en tabla vamos a poner, estamos hablando de una matriz o un arreglo que va a tener una sola columna y va a tener 12 filas, que son los 12 meses del año. 12 filas, y que la longitud de cada entrada de cada fila va a ser de 2 posiciones numéricas. Entonces aquí le ponemos 0 decimales. Muy bien. Ahora a este arreglo o matriz le vamos a colocar la cantidad de días que tiene cada mes del año. Y eso lo vamos a hacer al comienzo de nuestro programa, cuando llamamos a la subrutina S001, que la invocamos una sola vez al comienzo. Aquí, al final, luego de capturar la hora y fecha del sistema, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mover, por ejemplo, 31 ¿a qué? A el arreglo que definimos, pesos CD, 1, la primera posición, que correspondería a enero. Vamos a copiar esta línea 11 veces, porque necesitamos el resto de los meses. Vamos a poner aquí 11 before, antes de aquí. Me lo copio una sola vez. A ver, bueno, acá tendríamos febrero, que está en la posición 2. Vamos a copiar, a ver, vamos a intentar de vuelta, vamos a copiar esa línea antes de aquí por 10 veces.
Ahí está. Bueno, ahí están las 10 veces. Entonces aquí vamos a tener la posición 3, que es el mes 3, el mes 4, el mes 5, el mes 6, el mes 7, el mes 8, agosto, el mes 9, septiembre, 10, octubre, 11, noviembre y 12, diciembre. Bueno, aquí le vamos a colocar los meses que tienen 30 días, por ejemplo, son abril, que es el mes 4, junio, que es el mes 6, yo acá ya me lo macheteé, también tengo el programa listado en COBOL para seguir la misma lógica funcional, y el mes 9, septiembre, también tiene 30 días, y el mes de noviembre. El resto de los días de los meses es de ...31. Así que tenemos enero, febrero tiene 28 días. Y luego tenemos meses que tienen 31 días y meses que tienen 30 días. Muy bien. Entonces aquí, ya habiendo cargado nuestro arreglo, nuestra matriz, cuando en la rutina de validación de fecha, lo que debemos hacer cuando el año es bisiesto, o sea, el resto de la división no tiene resto, los decimales son igual a 0, debemos mover 29 al arreglo, a la matriz, cantidad de días, a la posición 2, que tenía 28 días, le ponemos 29 días. Muy bien. A continuación, ya sabiendo que hemos arreglado hemos modificado para nuestro arreglo, nuestra matriz, la cantidad de días de febrero por si el año es bisiesto, tenemos que continuar con las validaciones. Vamos a validar ahora el mes. Vamos a decir si el mes es LT, less than, la parte del mes, pesos, día, mes, año, mes, a 1. O es greater than, GT, mayor el día, mes, año, la parte del mes, a 12, si no está entre 1 y 12, es un mes que se informó de manera incorrecta. Entonces, copiamos la parte esta, donde le ponemos que tiene error la fecha, y nos vamos al final de la subrutina. Y la colocamos acá. La parte esta de dividir el año por 4 la vamos a hacer luego de esa validación. Vamos a mover este código. Vamos a primero validar acá. Muy bien. Es decir, está perfecto. Vamos a hacerlo de esta manera. Validamos que el año no sea menor a 1900, luego que el mes sea correcto, y si ya pasó esas validaciones, dividimos para saber si el año es bisiesto. A continuación, ya habiendo validado esto,
y ya sabiendo si el año es bisiesto o no, vamos a validar la cantidad de días que ingresó en la parte del dato que es la fecha por pantalla. Entonces aquí vamos a preguntar si LT les dan, si es mayor, día, mes, año, el arreglo, la parte del día, a 1, o greater than GT es mayor la parte del día de la estructura de datos, ¿a qué? Aquí sería a el dato que tenemos en el arreglo, en la matriz CD, en la posición que ingresó para la fecha que ingresó el usuario, que lo tenemos en pesos, día, mes, año, M, para ese mes que ingresó. Entonces aquí cerramos el if y también estaríamos en presencia de un error en la fecha que ingresó y lo copiamos aquí abajo. Vamos a grabar por las dudas, colocamos aquí arriba Save y grabamos. Bueno, entonces va a venir. Vamos a colocar una variable que nos va a indicar si la fecha tiene error o no, en N, que no tiene error al comienzo. Si no ingresó fecha de nacimiento, si es igual a 0, se va a ir porque le vamos a permitir que deje la fecha de nacimiento en 0, al igual que lo hicimos en el programa COBOL, y se va a ir sin la marca del error. Si no, va a mover el dato que ingresó por pantalla a la estructura de datos pesos, día, mes, año, justamente en ese orden, día, mes, centuria, año, y acá preguntamos de la estructura de datos si la parte del año es menor a 1900. Bueno, nos vamos, pero antes de ello, al final de la subrutina, marcamos nuestra variable con la marca de que hay un error en la fecha. Si el año no es menor a 1900, controlamos la parte en la estructura del dato de datos, la parte del mes que ingresó. Si es menor a 1 o mayor a 12, tenemos los meses que van de 1 a 12. Si es menor a 1 o mayor a 12, también estamos en presencia de un error en la fecha, colocamos la marca de que tenemos un error en la fecha, en Y, y nos vamos al final de la subrutina. Si no, continuamos. Y ahí a la parte en la estructura de datos donde tenemos el año, junto con la centuria, la dividimos por 4, guardamos el resultado de esa división en una variable que se llama pesos resu, numérica de 6 enteros con 2 posiciones decimales, o sea, 4 enteros, 2 decimales, y en una división, al dividir por 4, si la parte de los decimales queda en 0, es decir, no nos da resto la división, estamos en presencia de un año bisiesto. Entonces aquí movemos el resultado de la división a una variable del tipo alfanumérica de 2 posiciones a partir de la derecha, es decir, movemos las 2 posiciones decimales a esta variable, pesos deci. Entonces, luego preguntamos si pesos deci es igual a 0, 0, quiere decir que quedan los decimales en 0, la división no dio resto, es una división, nos indica que estamos en presencia de un año bisiesto. A un arreglo que definimos de 12 posiciones, le colocamos a la segunda posición que corresponde al mes de febrero 29 días, porque
estamos en presencia de un año bisiesto y febrero, en vez de tener 28 días, tiene 29. Entonces luego acá hacemos la última parte de la validación de la fecha, donde decimos de nuestra estructura de datos, pesos, día, mes, año, la parte del día, si es menor a 1 o la parte del día de la estructura de datos es mayor a el dato que tenemos en el arreglo o la matriz para el mes que ingresamos, para la posición, la fila 2 o fila 3 o el mes que ingresemos, o sea, del arreglo de la matriz, el mes que ingresamos es mayor la cantidad de días, también estamos en presencia de un error. Y nos vamos al final de la subrutina. Y ahí termino la parte de la subrutina S005. Cuando volvamos aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a preguntar por el resultado o con qué valor vuelve la variable pesos ERF. Si vuelve con Y, quiere decir que la fecha tiene error. Cerramos el if. Caso contrario, va a volver con N, quiere decir que la fecha no tiene error. Y va a continuar. Bueno, aquí lo que vamos a hacer en principio es setear o colocar en verdadero, si hay error, ponerle 1 al indicador 29 que va a colocar en reverso el dato en la pantalla, que es el dato de la fecha. Y aquí vamos a volver a la etiqueta, como hicimos en la validación del apellido y nombre, T002, para que ingrese un dato de fecha correcto, o la deje en 0, que también es válido, o puede con F3 salir del alta. Caso contrario, si la fecha que ingresó es válida, lo que vamos a hacer es poner en 0 el indicador 29 para quitar el reverso, si lo tiene, de una validación anterior, y quitar también, poner en blanco a la variable que está al pie de pantalla que tiene el texto de error. Aquí lo que vamos a tener que hacer es colocar un texto de error diciendo que la fecha ingresada es incorrecta. Vamos a irnos entonces aquí arriba a una estructura de datos que ya tenemos, que es esta, textos, y vamos a agregar lo siguiente acá. Vamos a agregar fecha de nacimiento. Esto va a ir de la posición 121 a la posición 140. Y le vamos a poner pesos ER3A. Porque aquí vamos a continuar escribiendo la otra parte del texto del error, que va a ser fecha de nacimiento es errónea. Y esto va a ir de la posición 141 a la posición 160. ER3B. Muy bien. Bueno, acá como ustedes ven ya vamos por la posición 160 en nuestra estructura de datos
textos. Entonces aquí nos quedó desactualizado. Venimos aquí, tenemos que colocarle 160. F4, aquí le vamos a colocar 160. Luego, si necesitamos más datos que agregar, más textos, iremos ajustando este tamaño. Entonces tenemos que juntar estos dos textos, fecha de nacimiento es errónea, en nuestro dato de pantalla, que es el dato del texto del error, en caso de que hubiese error en el ingreso de la fecha. En la subrutina del alta, cuando volvemos aquí, hacemos un cat para concatenar pesos ER3B, o sea, pesos ER3A, lo concatenamos a pesos ER3B y lo colocamos en P1 erro. Antes vamos a mover blancos a P1 erro. Entonces va a ir a validarla, estamos en el alta. Esto nos va a servir, esta subrutina, también para la modificación. Invocamos a la subrutina S005 que valida la fecha. Cuando vuelve, si la variable pesos ER/EF vuelve con el valor Y, que sí, yes, hubo un error, colocamos el dato de la fecha de nacimiento en reverso, limpiamos el dato de error, colocamos en el dato de error la cadena que arriba escribimos de texto, en la estructura de datos, que la fecha de nacimiento es errónea, y volvemos para que ingrese una fecha de nacimiento válida, que la puede dejar en 0, o válida, o que pueda salir del alta. Caso contrario, si ingresa una fecha correcta, que es válida, quita el reverso del error que pudiese estar marcado en ese dato de fecha, y limpia la variable al pie de pantalla donde están los textos de error. Y continuaría aquí con el código del alta. En el próximo video ya nos restaría simplemente, ya hemos pasado las validaciones, tanto del apellido y el nombre como de la fecha de nacimiento para el alta. Ya sería mover la información de pantalla, del registro de pantalla P1 al registro del archivo físico F002, más los datos de auditoría que también ya los tenemos, y hacer la grabación del registro, y terminaríamos con la parte del alta, con la subrutina S003. Bueno, vamos a presionar F3 para salir. Acá le dejamos el valor de Y, que sí vamos a grabar los cambios. Y hasta aquí hemos llegado. Hemos terminado con la parte de validar la fecha para el caso de la alta, que lo hicimos en una subrutina S005. Esa misma subrutina nos va a servir, esa validación la vamos a utilizar, la vamos a invocar, esa subrutina, para cuando hagamos la parte de la modificación de datos, porque puede modificar la fecha de nacimiento. Iremos nuevamente a validar la fecha de nacimiento. Muy bien, esto ha sido todo, no quiero seguir para que no se haga extenso el video. Será entonces hasta el siguiente video, en el que continuaremos escribiendo el código de nuestro programa en RPG P002 RPG, que realiza altas, bajas y modificaciones sobre el archivo físico F002 de personas.
Muchísimas gracias por ver el video. Cualquier duda o lo que quieran escribirme, por favor me lo dejan junto a los comentarios del video. Cualquier observación, cualquier sugerencia, cualquier opinión, lo que ustedes consideren, que con gusto estaré respondiendo a lo que ustedes me escriban. Será entonces hasta el próximo video. Muchísimas gracias por ver este video. Por favor vean los otros videos del canal y les sugiero que los vean en el orden en el cual los he ido publicando, para que de esa manera les sea más fácil la comprensión de los videos. Será entonces hasta el próximo video. Un abrazo para todos, muchas gracias, hasta la próxima.